escandalizante, situaciones que se dieron, que si uno hace background de su trayectoria, uno ha visto cómo ha tenido también un pasado muy incendiario. En esa época, como llamado el niño mimado, y con esa popularidad extrema, su vida ha cambiado notablemente, aparte de las inversiones que tiene en torres de las más caras del país. Definitivamente, cuando uno observa la manera en que proceden y cómo se comportan, no sabe uno si el cristianismo lo han asumido como una pantalla. Tenía que esperar el periódico que uno regresara para poder una noticia que uno fue a cubrir en el extranjero. Tiene que haber el análisis, tiene que haber la orientación, lo que la gente busca, porque todo el mundo está diciendo lo mismo, que pasó tal cosa, que el artista no debe meterse en política. Vamos a conversar de farándula política con una figura archiconocida en este país, Joseph Cáceres. Y de inmediato, un tema que está tendencia a este segundo es lo que le acaba de ocurrir a Puff Daddy, su arresto. Y a mí me surge preguntarte si es que necesariamente las figuras artísticas tienen que estar de alguna manera vinculadas, sí o sí, a cierto patrón de conducta que transgrede la norma moral. Eso a raíz del cúmulo de acusaciones que hay en torno a él. Más que nada yo diría que se manifiesta de manera determinante en la gente que está en la música urbana. Es lo que yo he podido observar. Eso de Puff Daddy, en que ya venía con sus escándalos con mujeres. Pues, pero con mujeres es pasable, porque está como dentro aún está dentro quizás de lo, aunque desviado entre comillas, pero está en el rango normal. Sí, pero escandalizante, situaciones que se dieron, que si uno hace background de su trayectoria, uno ha visto cómo ha tenido también un pasado muy incendiario. Y entonces esta situación de violación de que se le acusa, esa situación también de que se le han encontrado esas armas, eso definitivamente es un bloque de los de 8 que le ha caído encima con esta situación. Y definitivamente es un rapero, es una figura dentro de ese ámbito de la música urbana, que es lo que últimamente uno ve que trasciende más, porque los tradicionales podrán tener algún escándalo, pero no a esos niveles. Es lo que yo considero. ¿Tenemos en República Dominicana en el patio algún perfil que pueda equipararse a este tema de Puff Daddy? Bueno, tú lo has visto en el pasado, aunque ya se calmó. Mega no salía de un escándalo de golpear gente, de definitivamente enfrentarse a mujeres, de situaciones también que le llevaron a la cárcel. Y esto de algún modo pues también le da a gente que se expresa en este tipo de medios de la música urbana sobre todo, porque es que tú no ves los tradicionales en situaciones tan extremas como las que se están dando con los muchachos. Yo tengo 42 años y crecí escuchando que muchos de los merengueros emblemáticos de este país, sin tener que mencionar nombres ahora, pues eran adictos, por ejemplo, al polvo blanco. Bueno, eso se sabe. Fernando Villalona tuvo una trayectoria precisamente con ese nivel de influencia que tenía en esa época, como llamado el niño mimado, y con esa popularidad extrema, uno de los principales merengueros, pues tenía ese problema de la adicción, y que favorablemente hay que decir que se salió de la trampa. Que cuando Fernando Villalona, que vivía, que yo lo veía en la Summerwell no, en la Charles Summer, que vivía ahí en el edificio donde estaba Telecable Nacional, en un apartamento que le prestó nada más y nada menos que Mateo San Martín. Y ahí lo que había era un colchón, un box spring, no había nada.
cuando estaba en el vicio y ganando mucho dinero, pero lo gastaba todo. Sin embargo, hizo la transformación, salió del vicio y fíjate cómo ahora su vida ha cambiado notablemente, aparte de las inversiones que tiene en torres de las más caras del país, casas como la de Alameda. Tiene también inversiones en Panamá, por donde Sammy Sosa tiene inversiones de bienes raíces. Todo eso, Fernando Villalona. Todo eso porque salió de la droga. O sea, es importante que dejar esa idea en el aire. Sí. Todo eso, una vez él comenzó a salir de ese tema, y aquí quiero una idea breve, unos minutos o menos. Hay temas que no se discuten en la vida. O sea, hay temas sobre los que no se hacen debate. Discutir si en nombre de la libertad el tema de la adicción a las sustancias es beneficioso para el ser humano es una necedad en la que yo no caigo. Es un tema perjudicial para el ser humano y no puede ser de otra manera. Es perjudicial a nivel moral, es perjudicial a nivel económico, es perjudicial a futuro. Entonces, ese ejemplo que tú pones es muy bueno porque es un ser humano que progresó económicamente después de eso. Y sin duda que ese progreso económico pues tuvo también dejó su esencia en el aspecto humano. Yo fui uno de los principales críticos en esa etapa de Fernando Villalona. Quien más lo criticaba era yo, a través de la columna Arte Nacional del periódico El Nacional, el programa Arte Nacional en radio. Constantemente vivía haciéndole observaciones y haciéndole crítica, a un punto tal que los llamados jodedores, esos que son los que manejan el negocio, le decían a Fernando Villalona, y me lo dijo él mismo en su casa, le propusieron: ¿tú quieres que le callemos la boca a Joseph Cáceres, que está criticándote? Y nunca Fernando Villalona pues le dio aquiescencia, le dio esa posibilidad, aceptaba las críticas que yo le hacía y al final entendió por qué yo fui uno de sus principales críticos, así como fui también de sus principales admiradores. ¿Tú crees en la conversión al cristianismo, que es muy estándar, sobre todo en los artistas urbanos, puertorriqueños y en menor medida dominicanos? Yo tengo mis dudas con relación a algunas conversiones de esas que se dan, porque definitivamente cuando uno observa la manera en que proceden y cómo se comportan, no sabe uno si el cristianismo lo han asumido como una pantalla. Yo no creo en todos, quizás en algunos, y no voy a decir quiénes. Bueno, a mí particularmente la conversión de Daddy Yankee me parece creíble. Si es una fachada, la está actuando muy bien, en verdad. Pero bueno, en el ámbito local tenemos un tema que suscita la preocupación de algunos comentaristas, sobre todo en el ámbito de una plataforma emergente que se ha convertido en la de más peso e influencia, que es YouTube, en donde comentaristas que de entrada no hubiesen tenido cabida en medios convencionales, para sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos se han convertido en los más importantes del país, sin tener uno que darle la espalda a figuras clásicas. No es el caso. Pero de forma innegable, no se puede tapar eso con un dedo, ya la gente no acude de forma primaria a esas figuras para empaparse de la realidad. ¿Tú entiendes que esto irá para bien o que de alguna manera lamentaremos que las figuras clásicas ya no estén en el centro de todo? Todo depende. Yo he visto todos los procesos que se han dado en la comunicación. Hace 51 años, cuando yo empecé a escribir en El Nacional, era con una máquina Olivetti, con cuartillas, hojas, en fotocopia de papel carbón que se escribía, que pasaba un corrector y luego al que diagramaba y el que tipeaba y diagramaba. Entonces yo nací ahí en ese proceso, que luego llegaron las pantallas de computadora
nos cambiaron las máquinas Olivetti por computadora, pero aún así uno cuando viajaba tenía... Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y Dom, de dominicano. Es decir, Lotería Dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías esa. Lotedón es tan dominicano como el merengue. Lotedón es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, hasta hambre me dio, Dios mío. No me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora la llaman La Dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lotedón, pero ¿sabías que Lotedón tiene 4 presentadoras de sorteo? Que tiene 4 ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el Agarra 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos 4 años de aniversario, bien de 4. Póngame un Agarra 4, por favor. Anote. 44, 48, 49, 04, 45. Tenía que esperar el periódico que uno regresara para poder una noticia que uno fue a cubrir en el extranjero, tomando fotografías para poder ellos emplanarla. Una situación impensable en el día de hoy. Hasta que llegó la digitalización, llegaron los teléfonos celulares y ahora tú ves que en un espectáculo los primeros que reportan son los que están ahí viéndolo. Hacen un paneo con el teléfono que te muestra si está lleno o no. Si el artista que iba subiendo a la tarima se cayó. O sea, ya no hay que esperar que el comunicador dé la noticia, porque cualquiera la puede dar. Ya el dar la noticia no es lo importante. El tema está en el análisis. No cualquiera puede analizar los hechos de manera consecuente y con criterio. Por eso que te acabas de decir es mi tesis y por eso es que distingo esta plataforma de las demás. O sea, las demás dan noticias. Que la va Aquí cualquiera. se analiza lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Es tu valor, como los noticiarios de Estados Unidos, que te pueden estar dando la noticia, pero al instante tienen un experto en la guerra de allá, lo que está sucediendo en Ucrania. Hay un experto que te va a hablar y analizar esa situación, o lo que está sucediendo allá en Israel. Te buscan un experto y ahí es que la plataforma o el programa te adquiere valor, porque hay un experto, no cualquiera, que te está analizando ese hecho, que en definitiva es lo que la gente busca, la orientación. Por eso no va a desaparecer el periodismo tradicional, porque ciertamente que hay plataformas que tienen esa capacidad también de ser analíticas, pero siempre lo tradicional va a perdurar, porque tienen que también buscar la transformación, no simplemente quedarse como un ente de dar noticias. Tiene que haber el análisis, tiene que haber la orientación, lo que la gente busca, porque todo el mundo está diciendo lo mismo, que pasó tal cosa. No, la gente está buscando por qué sucedió, qué puede traer como consecuencia eso que sucedió y que se dio como noticia. Y entonces ahí que entran los expertos, los de más capacidad, los de más dominio del tema, entran a escena para poder cumplir con esa fase. En el ámbito local, las figuras del ocio y el entretenimiento que hacen el crossover a la política, a un punto en el cual se olvidan drásticamente de ese ejercicio y da la impresión de que no quieren que se le vincule más con ese pasado reciente. O sea, las figuras locales que van de la televisión, de la radio, del mundo del entretenimiento a la política, ¿se pueden considerar en términos políticos figuras potables? Pero claro, tú sabes que tenemos varios colegas que han hecho el crossover, que han hecho el tránsito de que escribían de arte y espectáculo
y decidieron pues caer en el campo de la generalidad y de la política o la economía. Y es un campo mucho más favorable, hay que decirlo, porque muchos de ellos se han sustentado y se mantienen muy bien, diferente al del arte y del espectáculo, que no tiene pues esa posibilidad que ellos encuentran precisamente en la política. Algunos los nombran en posiciones, en cargos públicos, y eso es innegable de que esos pasos se den en un mundo como este, donde la política es esencial. Sí, pero ahí tú tocaste el tema de colegas tuyos que escriben y que hacen el crossover de la prensa de farándula a la prensa política, pero hablaba inicialmente o en esencia de figuras del mundo del entretenimiento que pasan a política. Por ejemplo, un Robertico, en ese sentido. Bueno, imagínate, y mira que es una figura que no se puede decir que le ha ido mal en el arte. De los pocos que han hecho plataformas para desarrollarse en la televisión y en el cine es Robertico Salcedo, como lo fue su papá también, que es una figura que emergió desde la televisión a convertirse en alcalde del país y una figura política también de incidencia. Esa gente, pues, definitivamente el paso que están dando es porque hay un mayor campo, una mayor proyección, una mayor sustentación en todo lo que tú quieras cuando tú entras a la política y ya como figura sobre todo, pues tienen posibilidades mayores. Pero de eso que tú acabas de decir, lo que se desprende es que ellos dieron el paso no por un tema histórico-político, no por un tema de aportar al país, sino porque entendieron que allí donde culminaba el beneficio del mundo de la farándula, comenzaba el de la política y era mucho más amplio. O sea, lo hicieron por conveniencia, no por un asunto de si se quiere, de un... No son políticos de tradición, son artistas, gente del medio que llega a la política, pero no son políticos de profesión. Y qué bueno que algunos han tenido un buen desempeño, porque no podemos negar eso. Tú ves un Héctor Acosta, uno de los más populares merengueros, que en el plano ya de la política y el desempeño como senador también ha contribuido ampliamente para su provincia. De algún modo, Sergio Vargas lo intentó. Él ha estado quejándose de que le serrucharon el palo cuando se quiso reelegir. Pero Sergio también, de alguna manera, en su desempeño en el ámbito político, como siempre se ha querido descalificar, pues aquí yo no sé, porque pues, se entiende que un artista no puede ser político ni ocupar un cargo público. Sin embargo, un chofer, un sindicalista y otro de cualquier profesión sí puede hacerlo. Al artista que se le quiere negar esa posibilidad, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y yo pienso que un Johnny Ventura tuvo también un buen desempeño en la política, independientemente de la causa que abrazara. Y yo defiendo a los artistas cuando entran al plano político, aunque algunos dicen que no, que el artista no debe meterse en política. Yo creo que sí. Incluyendo un artista urbano. Un urbano también. Como lo hay también mujeres que fueron prostitutas y han tenido un buen desempeño en los cargos que han ocupado. Defendiendo a las mujeres y de alguna manera contribuyendo a ese sector de donde ella viene. Yo creo que en esto no puede sectorizarse, decir tú no puedes y tú no y tú sí puedes. Eso es malo. Joseph, un top 10 de las figuras del mundo del entretenimiento más importantes de República Dominicana. Bueno, empezando por Juan Luis Guerra, fíjate que ahora en el Grammy Latino ha sido el más nominado, con una presencia en múltiples categorías. Entonces, Juan Luis Guerra para mí es lo máximo, como lo fue en el pasado Johnny Ventura, el merenguero del siglo, ya falleció. Pero en el ámbito actual, en el tiempo actual, un Juan Luis Guerra.
te pudiera mencionar un Romeo Santos, aunque no vive aquí. También es una figura que le da dimensión al país con su música en el ámbito internacional, representándonos musicalmente. Te puedo hablar de otras figuras como Eddie Herrera, que también está nominado a premio Grammy Latino, porque hay que medirlo también la dimensión de los artistas cuando tienen esa proyección internacional, que en el ámbito internacional se les reconoce. Un Héctor Acosta, por toda el único artista que ha llegado a ser senador del país. Otros no, han sido diputados, otros. Y te puedo seguir mencionando a un Sergio Vargas, a los muchachos de los hermanos Rosario, también dentro de esa lista de categorización hay que mencionarlos. Y del pasado hay varios, pero te hablo de los que están vigentes en el presente. Bueno, ahí mencionaste 6, pero me sorprende que no menciones a Ramón Orlando. Ramón tiene una dimensión también que mantiene vigencia en el presente, porque se mantiene dentro del presente. Yo pudiera, claro que sí, incluir a Ramón Orlando por la época que desarrolló con el merengue, por la posibilidad de que fue uno de los pocos merengueros que hizo baladas y también alcanzó el clímax, y ha sido uno de los artistas que lo hemos considerado con el premio El Gran Soberano, que se lo di en una directiva mía, precisamente, de Acroarte. Porque, o sea, ese soberano fue compartido con Juan Luis Guerra. Imagino que en esa decisión de compartir ese soberano, tú tuviste mucha influencia. Yo te diría que, amén del éxito internacional que tuvo Juan Luis Guerra con Bachata Rosa, en el Grammy americano, no el latino, que eso todavía lo hace más trascendente. No obstante, eso que hizo Juan Luis Guerra Ramón Orlando, de venir de una producción de merengues que ya la había pegado, a hacer no una, sino 2 producciones de balada juntas, lanzarlas de un fuetazo y pegar todos los temas, a mí me parece injusto que se haya compartido ese soberano. Estoy consciente de que se hizo por el éxito de Juan Luis a nivel internacional, pero reitero, para mí fue injusto. Con toda seguridad, lo que hizo Ramón fue por la milla mucho más importante. Por eso es mi parecer. No, lo que sucedió fue que en esa época estábamos sometidos a un escarceo muy fuerte, hay que decirlo. Entonces, ciertamente Ramón Orlando estaba determinado como gran soberano, pero viene Juan Luis Guerra y es la primera vez que gana, no un Grammy latino, Sí, lo digo, un norteamericano. el Grammy americano, el mundial, porque el latino se queda entre nosotros los latinos, el Grammy mundial. Pero recuerda que en ese tiempo no existía el Grammy latino. No existía. Pero primer dominicano que gana un Grammy americano por todo lo alto, con toda esa dimensión, Juan Luis Guerra. Y ahí nosotros dijimos, pero ven acá, si solamente damos pues un solo gran soberano y dejamos fuera a Juan Luis Guerra, ¿qué pudiera suceder? Entonces fue que decimos, vamos a darle a cada uno. Johnny Ventura, que estaba ahí, dijo, fue una decisión salomónica. Y alguna gente se creó esas situaciones. Pero nosotros asumimos eso, que se considere que un error no fue, tampoco injusto, porque se le concedió el premio a Ramón Orlando y se le dio también otro que ya había ganado un gran soberano, a Juan Luis Guerra, el único que tiene 2 gran soberanos. O sea, ese soberano que ganó Juan Luis Guerra fue en ese momento el segundo. El segundo, sí. Ok, bueno, gracias a Joseph Cáceres por estar acá en Políticamente Correcto con estas, digamos, precisiones históricas y sus reflexiones sobre la farándula y cierto matiz de política
Y a ustedes, gracias por estar en esta conversación hasta el final. Joseph, ¿algún comentario, modo de colofón? Bueno, no, contento de verte, que eres tiene una dinámica que se percibe a través, si hay un programa de los que se hacen en las plataformas, que por cierto, debo decir eso, nosotros, viendo la amplitud que han tomado las redes sociales y los podcasts y los programas que se hacen para YouTube, ampliamos el premio, que no solamente lo tradicional pues se considera, sino también los programas que se hacen, como el tuyo, que es muy bueno. Y te felicito por todo este equipaje que tiene aquí, que para de ninguna manera pues se puede envidiar a lo que hay en los canales regulares. Gracias, y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.